Bueno, para proseguir en este curso, un comentario muy rápido, ¿no? Que quiero hacer mención es porque de repente uno puede decir, ¿qué onda con la topología? ¿Qué onda con la topología? ¿Por qué topología por todos lados? Porque en cálculo uno no se dice, pero se estudia un poquitito de la topología de esta cosa, ¿no? Lo que pasa es que la noción de orden nos permite hablar de intervalos y pues ahí está escondida la noción de topología, ¿no? En los intervalos de R. Acá en RN, en cálculo también, en el profesor o profesora, en el curso, también, ¿no? Otra vez, la topología de esta cosa. Yo tomé cálculo 3 con Héctor y Héctor abundó mucho en el tema, ¿no? Hacía comentarios sobre la importancia que tenía entender esto y me gustaba mucho porque manejaba los problemas de estos de verdadero o falso, entonces te ponía a pensar verdaderamente, ¿no? Y bueno, y luego ustedes ya habrán checado en el temario que por ahí dice topología de los espacios métricos. Y entonces pues uno podría decir qué tanto rollo se traen con la topología. Bueno, la topología lo que hace es que nos provee de una noción de cercanía precisamente, ¿no? De una noción de lo que es estar lejos o cerca, sin recurrir precisamente a una noción dura, como lo que habíamos hablado en los otros videos, ¿no? La diferencia del valor absoluto o la norma de la diferencia, ¿no? Eh, Estas son muy chidas porque tú le das dos cosas y automáticamente ya tienes una respuesta. Pero la topología trata de ir un poco más allá. Ahora, eh, lo que sí es cierto es que hay varias cosas generales, como por ejemplo la continuidad, que al tenerse uno puede garantizar muchísimo, ¿no? Entonces, les decía yo, la topología puede ir muy lejos y entonces lo que nosotros vamos a hacer en el curso un tanto es estacionarnos aquí en la topología de los espacios métricos, porque las topologías que vienen de una métrica, por decirlo de una manera, o la topología de los espacios métricos es muy chida. Se puede caracterizar muy bien, se puede trabajar muy amenamente, ¿no? Entonces, un poco la primer parte del curso es introducir todas estas herramientas, ¿no? Introducir la métrica, un poco de teoría de los espacios métricos e inmediatamente volcarnos a trabajar en la estructura topológica de los espacios métricos y desarrollar teoría así abstracta, con teoremas sobre funciones continuas, clasificación de subconjuntos abiertos o cerrados, ¿no? Y con ello, después nos las podemos llevar a otros lugares, ¿no? Básicamente es donde uno pueda meter una métrica y entonces aparezcan las funciones continuas, entonces uno trae toda esta bola de resultados. Y muy en particular, este video tenía un pretexto que era el video anterior y eran los RN, ¿no? Al final habíamos visto que la suma era una función continua. Bueno, no lo hemos visto aquí, solamente hemos hecho comentarios, ¿no? Entonces vimos que esta era una función continua con la topología que resultaba, ¿no? Con las bolas, con la norma, ¿no? La norma induce una topología en Rn y entonces con esa topología la suma es continua. También hay otra función que asigna su inverso aditivo a cada n-ada menos de x1 hasta xn es menos x1 hasta menos xn. Y precisamente estas dos funciones
con la topología que viene de la norma son continuas. Eso es importante, sí, importantísimo y muy bueno, porque nos permiten usarlas muchísimo, ¿no? Y entonces todos los teoremas que desarrollemos, como esta norma, pues va a hablarnos de la distancia entre dos cosas, va a resultar que el concepto que vamos a definir de métrica lo abarca, y entonces toda la teoría que desarrollemos se va a poder traer para acá. De hecho, esto se hace mucho más en general, ¿no? Generalmente cuando a uno le hablan de un espacio vectorial, sobre un campo F, a veces se puede hablar de la norma ahí, ¿no? La norma, una función que a cada v le asocia un real no negativo, y pues otra vez, al tener esto de hablar de tamaños, pues con el tamaño de la diferencia hablo otra vez de la, pues de la distancia que hay entre dos puntos, y de nuevo, pues puedo comenzar a hablar de la continuidad de estos dos, ¿no? Y así sucesivamente. De hecho, por ejemplo, Berberian, que era del que les comentaba, dice que una parte muy importante del análisis es estar topologizando las estructuras algebraicas, ¿no? Digo, si ustedes, esto es un comentario completamente afuera, al margen, ¿no? Así nutritivo, nada más direccional, ¿no? Nadie se vaya a sacar de onda ni a pensar que nos vamos a ir por allá. No, ahorita vamos a estudiar espacios métricos, solo les estoy dando panoramas, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes ya han checado que hay cosas a las que le llaman grupos, hay cosas a las que le llaman anillos, de hecho, pues hace poco hablábamos de ellos, campos, espacios vectoriales. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se busca una forma de darles topología y que las operaciones que son, bueno, que les da aquí el nombre de estructura algebraica, pues ahora sean continuas. ¿Y eso para qué? Pues para poder apelmazar las dos herramientas, para poderlas fusionar, para tener los dos lenguajes y nos permita examinar propiedades de estas cosas, ¿no? Entonces, nace el estudio de los grupos topológicos, de los anillos topológicos, de los campos topológicos y de los espacios vectoriales topológicos, los cuales a veces la gente llama espacios lineales, ¿no? Muy bien, ¿va? Y de hecho, pues aquí es cuando tú tienes un espacio vectorial con una norma, ¿no? Y esa norma te induce una topología, perdón, una métrica, y la métrica tiene una propiedad de estrella, entonces es ahí donde hasta nacen los espacios de Banach, ¿no? O sea, este es como el camino de ir creciendo, ¿no? Entonces, por eso se da tanta lata con la topología, porque al nutrir de topología estas estructuras, pues entonces uno ya tiene muchas más formas de sacarle cosas, ¿no? O sea, si tú tienes un problema, no es lo mismo nada más estarle pegando con el Rodman que agarrar el Rodman y el Kolmogorov y empezarle a pegar, ¿no? O sea, tienes más información, tienes más propiedades, más expresividad, si las empiezas a juntar y además las juntas ingeniosamente, pues todo esto se multiplica, ¿no? Y pues bueno, entonces eso solo es un comentario al margen, ¿no? Entonces seguimos. Eh, pues yo creo que el repaso ya acabó, ¿no? En esto. Los complejos, bueno, pues como se imaginarán ahí con la situación del módulo, pues también se puede hablar otra vez, ¿no? De distancia, y con esto se habla de las funciones continuas, ¿no? Si mal no recuerdo, con esto también se habla de las funciones analíticas, ¿no? En un subconjunto abierto de los complejos. O sea, ahí también se vuelve a hacer todo el estudio de la topología, o sea, se declara, ¿no? Precisamente, fíjense, es un bonito ejemplo. Los complejos
Son una estructura muy bonita, ¿no? ¿Qué alcanzan a hacer? Son anillo, son campos los complejos, tienen división, tienen producto, sí, sí, son un campo los complejos, ¿no? Y entonces lo que hicieron lo que se hace parte de esto en el curso de variable compleja es que se les da la estructura topológica. Entonces, ustedes están estudiando las propiedades de ese campo topológico, ¿no? Si ustedes están viendo AC como campo topológico. ¿Ven? Entonces, son conceptos que, o bueno, lo van a ver o lo están viendo, ¿no? Son conceptos que ahí están, solo que esta forma de decirlos es muy rebuscada, ¿no? Se los reitero. Es para cargar mucha teoría con palabras cortas, ¿no? Para estarla usando fuertemente. Y entonces fíjense que después además se le agrega una estructura diferencial. O sea, se habla de derivadas ahí, ¿no? Otra vez. Y entonces, pues eso ya es lo que hace que haya toda una rama de la matemática que se dedica a estas cosas, ¿no? Eso sí ya no tiene nada que ver con el curso. Yo de hecho sí soy muy ajeno a esa parte de la diferenciabilidad, ¿no? Entonces, pues aquí ya lo dejo por el momento. En el próximo video voy a seguir. Bueno, más bien de aquí, les diría, conecten este video con el primero de espacios métricos, ¿no? Y ya de ahí arrancaría el curso.